Bienvenidos a Guatapé. Voy a tomar el auto para viajar 2 horas hasta Guatapé. Estoy en Medellín, una ciudad muy hermosa, pero hoy me iré de su caos. Pero, ¿qué actividades hay por hacer en este lugar? Para eso pondré a prueba todos los planes llamativos que hay en este lugar, iniciando desde un parque acuático extremo. Acaba de llegar a un parque acuático extremo que queda en todo el embalse. Aquí están las taquillas, es súper económico si uno está afiliado con Fama o no, igual cuesta $6 si uno no está afiliado. Aquí hay diferentes actividades, desde un restaurante, bote, hasta una cancha de fútbol que está flotando en el agua. Un plan tan económico, he visto que muy pocas personas lo conocen, por eso yo tengo que mostrarlo completamente. Estoy viendo que hay patos y también allá las personas están haciendo fila para subirse a los botes. Con esta manillita tengo acceso a absolutamente todo. Voy en el sendero. Si uno necesita desconectarse, este definitivamente es el plan que uno tiene que hacer sí o sí. El aire fresco, aire puro, los pajaritos cantando, la naturaleza, el agua, actividades extremas, mejor dicho. Mientras estoy aquí estoy viendo que el helicóptero va recorriendo toda la zona. Voy a entrar a una atracción que se llama el barco asoleador. Consiste en hacer la fila, ir en esos botes y pedalear para que se puedan mover en el embalse. Bueno, me dieron la opción de montarme en estos kayak, pero como todavía no me quiero mojar lo suficiente, mejor me voy en un botecito. Me acabé de subir al bote y me dieron este remo. Miren, este remo es la primera vez en la vida que voy a hacer una actividad de estas. También la primera vez en la vida que voy a remar, así que bueno, yo espero poderlo hacer y no defraudarlos. Miren qué lindo el color del agua. Miren todo eso, está perfecto. Allá las personas van en ese bote que es en bicicleta. Ahí están los kayaks, pero es mucha adrenalina tan temprano. Ahorita vamos para el parque acuático. Bueno, esto se trata de uno ir coordinado, poder remar de una forma coordinada, pero no les voy a mentir que este bote se me va por una dirección para otra y mejor dicho termino dando una vuelta. Algo para estar en un momento de quietud, tener tiempo y disfrutar de la remada. Aquí ya mejor dicho entrené bíceps, tríceps, hombro, pecho, de todo. Aquí por supuesto hay reglas, uno no puede tirarse agua dentro de la embarcación ni a las otras personas. Y como esta es la primera atracción que me monto, ya veo que el agua está helada. No sé qué va a suceder en el parque acuático, donde obviamente uno tiene que nadar, sumergirse. El agua está helada, helada. Ya soy experta remando. Me pueden llevar a un deporte extremo de remo que les respondo. Le respondo pero dando vueltas, porque aquí llevo como 2 vueltas. Allá hay unos límites hasta donde uno puede navegar, allá está el otro límite. Todo este es el sendero, hacen también caminatas a ciertas horas, así que uno puede venir prácticamente todo el día y estar aquí inmerso en la naturaleza y en el agua. Este está dividido en 2 secciones, un puente la separa. A este lado está toda la parte del sendero, de la caminata, el restaurante, los kayaks. Y por el otro lado, pasando el puente, ya está la cancha sintética flotante y la atracción extrema, que es a la que voy a ingresar enseguida. Este es el puente del que les hablo, atraviesa toda la carretera. Miren, por ahí están pasando los buses llenos de turistas. Vamos hacia el otro lado ya a ver realmente de qué estamos hechos, si el agua está tan fría como la toqué acá y qué tan extremas son las atracciones. Desde aquí puedo observar toda la piedra, miren lo gigantesca que se ve. Vienen muchos turistas los fines de semana, más que todo viernes, sábados y domingos. Y miren, así se puede llenar este parque, hay bastante gente, pero el espacio como es grande, uno puede pasarla bien. Las atracciones que puedo ver son un resbaladero, que directamente uno cae en el agua. Allá hay como una pared para escalar, hay una serie de obstáculos, otra montaña para escalar,
Mejor dicho, hasta un saltarín hay. Bueno, aquí estoy haciendo una introspección, preparándome psicológicamente, emocionalmente para meterme a esa agua fría y a esas atracciones que es como un tipo de desafío. Es algo que siempre he querido hacer, como un tipo de desafío, supervivencia en el agua. Bueno, ya estoy haciendo la fila para poderme meter acá. Me dieron un chaleco salvavidas. Esta es toda la fila. ¡Ay, no! Está helada. Está helada, helada. Lo bueno es que esta cámara la puedo mojar. Eso es lo bueno, que este equipo se puede mojar. Ay, Dios, esto está extremo, miren. Estoy subiendo todo esto y aquí no hay de dónde cogerse. De verdad que es extremo, una experiencia extrema. Aquí hay un resbaladero, aquí hay otro. Ay, Dios mío. Bueno, voy por el primer resbaladero. Uno se golpea porque se cae. Súper duro. Me picó un animal. Vamos. Vamos. Listo. 1, 2, 2 y... Bueno, siguiente misión, el saltarín. Hay que nadar. Oh, amigos, estoy nadando sobre un pueblo que está sumergido a 50 metros de profundidad. Una saltadita. Voy a la 1, a las 2 y a las... Estuvimos en la atracción extrema, pero eso no es todo. Voy directamente hacia un tobogán. Esta es la primera vez que yo vengo a este parque y me ha parecido fantástico. Esta es la atracción del tobogán. Para esta sí hacen bastante fila. Acaba de llegar a un lugar icónico que está en toda la carretera para poder ir hacia Guatapé. Es conocido como el Alto del Chocho y este nombre puede tener muchos significados en distintos países, pero de eso no se trata. Vamos a ver qué experiencia extrema voy a descubrir aquí. Y es que si uno va pasando por esta vía, debe parar y vivir la experiencia porque es única, extrema y muy divertida. Yo estoy sorprendida porque ya he venido varias veces, pero cada vez que vengo me doy cuenta que esto va avanzando. Hay más negocios, más turistas. Es temprano en la mañana y hay demasiados buses ya parqueados de turistas. La mayoría de personas que veo son de Puerto Rico, mexicanos, dominicanos, estadounidenses. Voy a ver qué es lo que tanto hace que los turistas les encante parar aquí. Bueno, por acá me doy cuenta que en esa casetica venden una gelatina de pata. Aquí se las estoy dejando, que es un alimento que proporciona mucho colágeno. Es delicioso. Aquí en Colombia se hace demasiado y yo recomiendo que lo prueben porque vale bastante la pena. Están estos wheelies que son muy conocidos acá en Colombia y gracias a ellos podemos subir esas montañas que no cualquier auto puede subir. Pero estos carros y hasta 10 personas pueden ir ahí y suben las montañas.
extrañas. Detrás de mí hay unos animales bastante curiosos, algunos tienen hasta estilo en su cabello y en los dientes, y son las llamas. Estos países les dicen alpacas, y lo extremo de aquí es que uno viene y las alimenta directamente en la boquita, les da las zanahorias. Ellas ya están acostumbradas a eso, así que van a estar detrás de uno insistiéndoles, diciendo por favor aliméntame. Y bueno, ya suceden percances de que te muerden, de que te escupen, pero tú tienes que estar presto para eso. Compré esta canasta de zanahorias a 10.000 pesos. Y ya me estoy encontrando a alguien que me está pidiendo comida. Ya le voy a dar, espere. Ya. Vamos por esta representativa que miren, está subida en la chiva. Bueno, ya están viniendo más a mí. Miren esta, se sube ahí como que soy digna de estar en una chiva. Ay, y aquí viene otra que me está mostrando los dientes. Mírenle el peinado. Pero voy a moverme porque si no de aquí no me dejan subir. La clave es, ni elevando la zanahoria puedo salir de aquí. ¡Ayuda! Vamos a darle. ¡Ay! No, pero agresivo no, despacio. Con amor eso, con amor. Me acabaron de pegar un cabezazo. Ay. Espere. Ay, ¿escucharon cómo hizo? Yo no sabía cómo hacía una llama hasta el día de hoy. Bueno, aquí uno tiene que estar muy pendiente porque si se dan cuenta las llamas son casi de mi tamaño. Señor Jesucristo. Bueno, como se dan cuenta, uno aquí quema calorías escapando del ataque zombie de las llamas. Ya, tranquilas, ese es el problema, que yo soy del tamaño de las llamas. Entonces, por más que alce los brazos, ay, me cansé. Ya, déjese tocar. No me vaya a escupir, no me vaya a escupir. Ay. Voy a irle a dar una ovejita que está en el piso como solita, como aislada. Esperemos a que esta se calme para yo poder ir por la ovejita que está en el piso. ¡No! Tienes unos dientes bastante llamativos, necesitas una ortodoncia. ¿Qué tal el peinado? Esto sí es el verdadero glamour. Ay, eso me acabo de pegar una pata. Me acabo de pegar una patada y me ensució espero que no sea chichi. Bueno, en esta región las utilizan como para montarse encima y hacer recorridos. También su pelaje sirve para hacer diferentes prendas de ropa, así que allá también están todas las prendas de ropa que uno puede ir a adquirirlas. Hacen atuendos muy interesantes como ruanas, abrigos. No solamente existen las llamas, sino que también hay peces y otros animales estilo granja, hasta un avestruz vi. Lo más impresionante es que mientras uno come tiene ahí a los amigos cerditos por si algo te sobra. Estoy ingresando a la granja, veo que hay muchísimos ponis. Esta que tiene unos cachos enormes, más grandes que los que te puso tu ex. Y miren este caballito que anda suelto por aquí. Estos avestruces trabajan tanto que están ahí echadas. Miren este caballo que está bastante grande. ¡Qué hermoso! Y ese color, no me atrevo como a meterle la mano. Venga, lo toco. Aquí ya me encuentro los abrigos que se hacen con esa lanita. Hay muchos peluches, estas llamas para poder uno llevar a la casa, las gorritas, las ruanas, una ruana para este frío, porque aquí el clima es engañoso, a veces hace calor,
pero más que todo hace frío. Tengo una pregunta, aquí en Colombia se les conoce como llamas, pero en Perú, por ejemplo, se llama alpacas. ¿En qué otro país se les conoce como alpacas o si tienen otro nombre? Déjenmelo en los comentarios que quiero saber. Ahora vamos con lo más importante, el hospedaje. Acabé de llegar aquí a Guatapé, es muy grande, pero yo he escuchado que hay casas en medio del embalse, aisladas de todo, donde el sonido de los pajaritos, del agua y de toda la naturaleza es lo único que tú escuchas. Así que para ello voy a buscar en la aplicación de Airbnb algo que cumpla con lo que yo necesito. Y es que aquí estoy viendo unas mansiones muy lujosas, grandes, pero miren esta que me acabé de encontrar. Es un refugio íntimo con vista de lujo y wow, de todo mi gusto. Tiene jacuzzi, la vista es increíble, rodeado de naturaleza. Ahí está el embalse con una entrada. Wow, esto se ve bastante perfecto, es lo que yo necesito en este momento. Así que voy a irme a Google Maps y también quiero ver a cuántos minutos estoy de aquí en Google Maps. Estoy a 5 minutos desde este punto. Y si me voy a las reseñas, es un lugar que tiene 5 estrellas, así que vamos a comprobarlo. Lo bueno es que toda esta carretera es pavimentada y miren, ya llegué, finca Trafiume. Voy a esperar a que me abran y listo, me están abriendo la puerta. Yo estoy impresionada porque nunca había estado por aquí y es un sector tan, pero tan hermoso. Ahora sí, voy a entrar. Me recibe una persona muy amable. Quiero contarles todo, cada detalle. Veo que es un espacio muy grande y ahí abajo ya veo el embalse. Está todo el agua. Y yo voy a estacionar mi auto por aquí para descubrir lo que hay dentro de esta mega casa. Acabé de llegar a esta casa y lo que más me encanta es que hay una tranquilidad que yo no se las puedo describir. Pero como siempre vamos a hacer un house tour súper completo para ver todo lo que tiene esta mega casa. Wow, verdaderamente este lugar es un paraíso de lujo. Miren, aquí me encuentro con una zona barbecue para comprarme una carnita ahorita más adelante y hacerla aquí, una carne asada. Sigo por este lado y hay algo que me fascina. Miren este jacuzzi como con una cascada que le baja ahí, uno se mete, disfruta que el agua viene y corre por toda la espalda, por todo el cabello, pero eso no es todo. Algo que me encanta y que ya en la noche se los voy a enseñar es esta fogata. Miren, aquí puedo comprar esos masmelos y asarlos mientras disfruto de la naturaleza y el paisaje que tengo acá, pero el detalle fundamental es que es algo muy privado, algo para desconectarse, para disfrutar de la naturaleza. Si uno quiere algo como un poco más extremo, desafiando el equilibrio, uno se para aquí en esta malla, se hace unas fotos lindas, se acuesta, puede ver todo el paisaje y es que el embalse está ahí a unos cuantos metros. Quiero que entendamos algo, está dividida, digamos, este espacio es para familias, para grupos grandes de amigos, para personas que quizás necesiten la casa completa. Entonces tiene todas estas amenidades, la sala por esta parte que es amplia. Miren lo bonita que es, combina los colores, el ambiente es muy agradable y como les digo, el verdadero lujo es la tranquilidad. Por este lado está la cocina con todos los utensilios que uno necesita para ir hasta el pueblo que es súper cerca, comprar las cositas y venir a hacerse, no sé, su desayuno, su almuerzo. Ahí hay un horno microondas, mejor dicho, uno aquí no se vara. Algo que me parece hermoso es que combina ese estilo europeo pero moderno. Miren qué tal la altura de los techos y todos los finos detalles que combinan como con todo este ambiente de tranquilidad, de naturaleza. Continuemos por acá y veo que hay 3 habitaciones. Vamos primero por esta, que es una habitación auxiliar. Aquí está la cama, el televisor, el ventilador y listo. Sigamos con la otra. Aquí también está el televisor, la camita por supuesto. Ay, hay una silla con piel como sintética para uno sentarse ahí. El baño social,
que oigan, el tamaño de los baños de esta propiedad me ha asombrado y me ha encantado porque son muy grandes. Incluso miren la ducha como es de enorme. Aquí están como que todas las cositas que uno necesita para bañarse tranquilamente, el espejo, todo el espacio. Pero eso no es todo, hay una habitación que es la principal de solamente esta parte, porque te voy a mostrar otra que es mi favorita y es donde hoy voy a dormir esta noche. ¿Ustedes por qué quedaron tan allá arriba? Espérenme que ya voy al segundo piso. Quiero decirles que aquí huele a naturaleza, a un ambiente fresco, a paz, a tranquilidad y ¡ay, wow! Miren esta habitación con 2 camas dobles. ¡Wow! ¡Qué concepto tan interesante! ¡Qué increíble esta vista! Estoy en una casa donde caben más de 15 personas y solo para mí, ¿será que voy a dormir en cada una de estas camas durante la noche como para probarlas? Esta es la habitación principal de la casa. Miren esta cama que es perfectamente enorme, deliciosa. Yo digo que cuando hay sábanas blancas y hay tanta pulcritud y limpieza es cuando uno más descansa, y es que el descanso es tan pero tan importante. Voy a ver el baño. Estoy enamorada del tamaño de los baños de esta propiedad. Miren este baño, es enorme. ¿Qué tal esta ducha tan bonita con ese diseño? Incluso hay un aroma como a hierbitas, como a flores. Huele súper rico. Aquí, mejor dicho, cabe todo el mundo. Aquí está el espejo, muy buen tamaño, y todas las cositas que uno necesita para tener... Oigan, me acabo de encontrar algo espectacular. ¿Tienes secador? Tiene plancha. ¡Wow! No sé si el dueño de esta casa sabía que iba a venir una mujer, pero mejor dicho, me acaban de arreglar la vida en este día. Y esta habitación tiene conexión con la salida de la casa. Mejor dicho, aquí ya estoy lista para ir hacia el jacuzzi o hacia la parte de abajo que me llega al embalse. No solamente está la casa grande, hay una villa de lujo, un poquito más privada, que también se puede rentar, y es esta, donde uno puede venir con su pareja o hasta solo, porque en esta villa hay cocina, tienes el jacuzzi que está ahí con toda la ventana que te da la vista hacia la represa, y yo considero que es el primer lugar donde voy a dormir en esta noche. Piso de madera, por supuesto. Aquí está el jacuzzi, miren, tiene espacio para 2 personas. ¿Y qué tal uno en la noche decir qué delicia un jacuzzi con agua caliente para poder ver todo ese paisaje y meterse en su propia habitación, sin quitarle, por supuesto, el protagonismo a esta cama tan grande? No, yo voy a dormir hoy como una reina. Por este lado veo el televisor, un ventilador, esas lucecitas que dan como una calidez de hogar. No es un hotel cualquiera, ¿saben? No es como ir a pasar una noche en cualquier lugar, sino en algo que te hace sentir ese calor de hogar. Continúo por acá y hay una cocina. Está todo lo que uno necesita para quizás hacer su desayuno o en la noche cenar algo. Miren la vista que uno tiene mientras cocina, todo lleno de naturaleza. Y por acá, que es otro cuarto, veo el baño, que por supuesto está enorme también como todos los otros baños. Acá la ducha. Wow, incluso uno desde aquí puede abrir esta ventana y se ducha mientras tiene vista del embalse. Está este lavamanos, el tocador, el espejito para uno retocarse, y en este también está el secador y la plancha. Me ahorraron como 3 horas de mi vida en este momento. Miren que la ventana va hasta el otro lado, así que uno puede salir por acá también. Y quiero que exploremos juntos ese camino que va hacia el embalse, porque tiene un lugar privado donde uno puede meterse en el mismo embalse o simplemente disfrutar del paisaje. Voy a conocerlo. Por aquí está este camino que me va a llevar directamente hacia el Turco. Y miren, aquí perfectamente puedo entrar, tiene un tamaño espectacular y solamente es presionarle este botón y listo. Ya empiezo a sacar todas esas células muertas, exfoliar nuestros poros, adquirir más salud, darle salud a los pulmones aquí directamente. Y algo curioso que me encuentro es esto, que realmente no sé cómo se llama, pero sí sé que uno se puede meter, colocarle demasiado hielo. Si han visto como esos videos en donde la gente se reta a sí misma y se pone en hielo durante no sé cuánto tiempo, pero aquí se pueden colocar hielos, quedarse aquí
relajarse y rejuvenecer las células. Un camino con piedras y esto es como una caminata ecológica porque mientras voy bajando pasan los pajaritos, toda la naturaleza. Es que miren, estoy rodeada de naturaleza, así que sí, se podría considerar como una caminata en un sendero. A tan solo 2 minutos o creo que menos ya encuentro esta belleza de embalse. Miren toda esa agua, ahí está el lago precioso y desde aquí también veo las casas de los vecinos. Miren, esa por allá también está hermosa, allá también hay otra como un estilo muy griego. Sí, la gente decide invertir acá, como también pasar sus vacaciones o días de descanso. Por eso hoy quiero recomendarte este lugar, la finca Trafiume, una finca ubicada muy cerca del Peñol, muy cerca de Guatapé también, con vista al embalse, perfecta para venir en familia, con amigos, en pareja o incluso solos. Les estoy dejando toda la información si ustedes quieren venirse a quedar acá, alquilarla, compartir en familia, desconectarse y sentir paz, tranquilidad, rodeados de la naturaleza y de cantos de muchos pajaritos porque es lo que he escuchado todo el día. Por aquí te estoy dejando un código QR, léelo en tu celular para que compruebes la disponibilidad y reserves en esta gran propiedad. Oigan, pensándolo bien, esta casa no solamente es interesante por la infraestructura, por todo lo que tiene, por lo hermosa que es, sino también porque debajo del embalse hay un pueblo sumergido, donde antes no existía nada de estos lujos. Hoy lo conocemos como el embalse Peñol Guatapé y es el que está detrás de mí. Pero lo que pocos imaginan es que este lago artificial nació de una decisión ya tomada, planificada, décadas antes, cuando Colombia comenzaba a transformarse en un país industrial. Te voy a contar la historia porque a mí me encantan todos estos datos y es que en el siglo XX la ciudad de Medellín estaba creciendo rápidamente gracias a la industria textil y manufactura. Las fábricas necesitaban electricidad constante, algo que Colombia no podía garantizar. Fue entonces cuando ingenieros empezaron a estudiar el potencial de los ríos de Antioquia. Desde la década de 1930, varios estudios analizaron el río Nari. Este atravesaba el oriente antioqueño y los expertos concluyeron algo sorprendente. Si se construyera una represa en este lugar, podría generarse una de las mayores fuentes de energía hidroeléctrica de toda Colombia. Después de la década de 1957 ya se hicieron los estudios definitivos y se tomó la decisión. Y el lugar elegido para crear todo este embalse incluía el antiguo municipio del Peñol. Esto significaba algo peculiar. Todo el pueblo debía ser demolido y trasladado. Más de 5.000 personas tuvieron que abandonar sus casas, sus cultivos, sus recuerdos, todo lo que tenían, para evitar un conflicto social mayor. Y en 1969 se firmó un acuerdo. Les iban a dar una nueva tierra, es decir, un nuevo pueblo donde podían seguir construyendo su vida. Eso sí, no podían volver a mirar atrás porque esto iba a estar lleno de agua. Y así nació el pueblo del Peñol Nuevo, construido a varios kilómetros más arriba de donde está el original. Pero hablemos de cómo se construyó esto que me rodea. La obra se realizó en 2 grandes etapas. La primera fase fue en 1972 y la segunda completada en 1979. Bueno, en 1978 las aguas finalmente inundaron el antiguo pueblito. Casas, caminos, cultivos, incluso la iglesia principal quedó bajo millones de metros cúbicos de agua. Los ingenieros incluso querían demoler con dinamita la iglesia para que no sobresaliera nada. Pero esto no fue así, se inundó y algo inesperado ocurrió. La punta de la iglesia quedó sobresaliendo de toda esta represa y es la que podemos apreciar en estos días. Se ha convertido en un punto turístico donde las personas van y eventualmente se paran ahí en lo que fue la antigua iglesia del Peñol. Y exactamente en ese lugar donde han puesto la cruz es el punto más profundo de todo este lago, de todo el embalse. El embalse cubre aproximadamente 6.242 hectáreas y puede almacenar más de 1.200 millones de metros cúbicos de agua. Y les voy a dar un dato perturbador. Uno de los momentos más delicados fue el traslado del cementerio. Consiguieron que la mayoría de restos fueran trasladados a un nuevo cementerio en el Peñol, pero muchos dicen que no todos los restos pudieron recuperarse completamente. Y por supuesto el turismo ha crecido mucho gracias a la piedra del Peñol que tiene 220 metros de altura. Miren esa maravilla, miren ese espectáculo, wow, es
es hermoso. Amigos, para llegar al paisaje que es único en Colombia, es que yo sé que ustedes no han visto algo parecido. Hay que pasar por Guatapé. Pasamos el pueblo de Guatapé, es la misma vía que dirige hacia San Rafael y ya vamos a llegar. Es de un momento a otro que se hace el cambio, es algo muy drástico, pero que te deja pensando de lo hermoso y lo misterioso que es. Ya llegué, este es el lugar exacto. Miren el paraíso tan impresionante que hay aquí. El lago está hermoso, la gente viene a pescar, viene a sentarse, a respirar aire puro, a escuchar la naturaleza, y voy a esperar a que se haga el fenómeno natural, porque es cuando la tarde cae. Aquí estoy esperando a que toda la niebla entre, porque suavemente va entrando, y miren cómo se ve, cómo toda la niebla empieza a entrar de una forma silenciosa, hasta el punto en que cubre absolutamente todo este paisaje y ya no se ve nada. Quiero que observen cómo está así, y antes estaba soleado y ahora ya no se va a ver nada. Miren esa maravilla, miren ese espectáculo. Wow, es hermoso. Es hermoso, y muy cerca de donde me estoy quedando, aquí ya se tapó todo esto, ni siquiera allá al fondo hay una casa, ya no se ve. Así que va a llegar un momento en que ya no se vea ni siquiera el agua, no se va a ver ni siquiera el pasto, pero bueno, eso se hace en cuestión de minutos. Acá la carretera ya no se ve, ya se tapó, y las personas que están por este lado ya tampoco se ven. Miren, las personas que están allá, que estaban esperando exactamente lo que yo estaba esperando, ya no se ven. Llega un punto en donde el agua y la niebla se vuelven uno solo y ya prácticamente se deja de ver. Miren esto. Ya casi no se ve, pero allá hay unos motociclistas que pararon para poder apreciar toda esta niebla. Uno tiene que caminar con cuidado porque el pasto tiene demasiado lodo, también las piedras, pero hay momentos en donde tú te hundes, ya que no es pasto, sino que es la misma agua cubierta por un césped muy delgado. Así que uno tiene que caminar con cuidado, pero observen, miren, pasaron más o menos unos 10 minutos después de la última toma que les hice y ya se tapó todo, se tapó absolutamente todo, y miren cómo la niebla empieza a llegar hacia donde yo estoy para tapar este panorama que es el que falta. ¡Wow! Miren, estoy dentro de una nube. Las personas que estaban allá ya no se ven, se veía un paisaje con agua, ya no está. Quizás en la cámara no se capta realmente lo que yo estoy viendo, pero no se ve el final, es como si fuera infinito. Quizás el inicio del agua sí en este momento, pasarán los minutos y ya no se verá prácticamente nada, pero el final del agua ya no se ve. Ya se está despejando para que el atardecer caiga en su esplendor. Voy a mostrarles que si me acerco puedo ver el inicio del agua. Miren, este es el inicio de todo el agua hasta allá, pero si voy así ya no veo dónde es el final del agua, ni dónde está la montaña, ni nada. Me toca es solamente ver el inicio del agua. Ustedes ven que todo se ve gris, y es que esto se llama niebla o banco de niebla. Esto sucede cuando el aire húmedo se enfría y el vapor de agua se condensa en pequeñas gotas, formando una nube muy baja que literalmente se posa sobre la tierra, y el agua empieza a entrar lentamente y a tapar hasta que ya no se ve nada. En el agua ya no se ve nada. Normalmente se ve en embalses,
El agua aporta mucha humedad al aire, la temperatura baja y sí, bastante, ya está haciendo mucho frío. Generalmente ocurre en las mañanas y al atardecer. Después de las 5 de la tarde es cuando la niebla comienza a entrar. Algo muy interesante es que parece que la niebla camina o se desliza por el paisaje. Miren, ya se tapó todo. Otra actividad súper cerca de donde me estoy quedando es esta casa muy atípica. Es una casa que está volteada, está al revés. Es decir, que la cama, las mesas, las sillas están pegadas en el techo. Voy a irla a conocer a ver qué tal. Esta es la taquilla y miren, cuesta $5 adultos o 18,000 pesos colombianos. Niños, $4 o 16,000 pesos colombianos. Listo, ya ingresé. Miren, es que esta casa está completamente al revés. Voy aquí en el camino y me dijeron que adentro ya hay una persona como que te recibe y te da todo el tour. Quiero que aprecien conmigo las ventanas. Miren, las ventanas están ahí al revés. Las habitaciones también tienen sus respectivas ventanas al revés. Y el piso, me parece demasiado curioso, y es que cuando uno viene acá, aparte de quedarse en un buen lugar a descansar, a disfrutar de la naturaleza, también tiene que venir a este tipo de actividades para uno divertirse. Bueno, esta casa tiene una inclinación de 5 grados, así que si me mareo o medio se me mueve el mundo es algo completamente normal. Un perchero completamente pegado al techo. Miren esta cama. Esta cama tiene todas las almohadas aquí al revés. Incluso uno puede venir a tomarse una foto acá. Quiero que vean este televisor, es como un televisor de los antiguos. Escríbanme en los comentarios si ustedes tuvieron este tipo de televisores en sus casas. Yo sí alcancé a vivir cuando era muy niña, mi abuelo tenía un televisor así. Tengo una silla pegada al techo. Miren esta otra cama. Me gusta porque en los pequeños detalles se ve como todo el amor que le han puesto a este lugar. Miren, el reloj está también al revés. Lo mismo las pantuflas, al revés totalmente. Aquí estoy en la cama que está completamente al revés. Para dormir aquí uno y se toma las fotos. Por aquí está el baño de cabeza. Y hacia este lado también una bañera con toda la espuma para darse un baño de burbujas totalmente de cabeza. El espejo nuevamente para lavarse las manos. Y sigo, porque tiene 2 pisos esta casa. Ay, miren, un cuadro de gato al revés. Estas son todas las ventanas al revés. Incluso estoy viendo algo, y es que hay una bicicleta colgada del techo. No les digo mentiras que aquí subiendo las gradas estoy muy mareada. Y miren para espiar al vecino desde acá. La bicicleta, miren cómo la han pegado. Continúo en esta habitación que tiene una máquina de escribir. Bueno, esto también estaba en mi infancia. Comenten si también ustedes tuvieron una cosa de esas. Miren este radio. Todos los finos detalles con los libros. Miren estos. ¿Cómo era que se llamaban? Los libros. Este mundo que está pegado ahí. Ya esta pared. Y esta silla que está en el piso, pero con el efecto visual uno se da cuenta que es al revés. Toda la sala, miren toda la sala pegada en el techo, el televisor nuevamente. Por acá también hay unos cojines, el cuadro al revés, el teléfono. Vamos a recibir una llamada, está colgado ahí en el techo. La ventana, otra ventana. Ok, acá arriba hay un acuario, tiene peces reales. Los pececitos, miren, también están al revés, ellos también están en este mood al revés. La nevera, toda la parte de la cocina, y acá hay una olla haciendo el arroz, que también está al revés. El extractor de humo. Por aquí para lavar los platos sucios. Bueno, uno casi no se demora nada haciendo el recorrido, más se demora tomándose las fotos, parándose por ejemplo aquí debajo de la mesa para que le tomen la foto a uno, ayudan a que le tomen las fotos. Muchas personas encuentran atractiva esta actividad y vienen a tomarse todas sus fotos aquí en esta casa, que tiene cada cosa de un hogar normal, pero al revés. Y ahí abajo hay más comida y artesanías. Hay otro cuarto como un ático, los cuadros al revés. Ok, esto ya es como un ático, como para esconderse. ¿Han visto en esas casas de antes que el ático es donde guardan demasiadas cosas, hasta basura, y que ahí asustan? Bueno, este es como el ático, pero al revés. Y listo, casa al revés, check. 10 de 10 la experiencia.
Quiero mostrarles algo, estoy fascinada porque algo típico colombiano es el sancocho de gallina y vean esta belleza que uno consigue aquí cerquita de todo. Miren la presita dentro del sancocho, por supuesto, también tiene huevitos y esto es muy colombiano, de verdad que muy colombiano. Por acá nosotros los colombianos tomamos sopa con banano. Con esta fruta que se llama banano tomamos la sopita. Así que bueno, voy a almorzar mientras disfruto este paisaje. Y bueno amigos, ya se hizo de noche, como se dan cuenta todo está oscuro y la casa por dentro se las quiero mostrar porque tiene una comodidad y un calor de hogar que no quiero que se lo pierdan tampoco. Estoy en paz, en tranquilidad, solamente se escucha el sonido de la naturaleza y por supuesto de este jacuzzi que ya le voy a activar la mini cascada que tienen. Quiero que observen esta fogata que ya mismo vamos a asar unos masmelos que los fui a comprar aquí cerquita al pueblo y los voy a asar para poder disfrutar de esta belleza. El clima como está rico, está haciendo frío, así que con esta fogatica uno se calienta. Y ahí ya está listo para meterme. Vamos a ver la temperatura del agua, ya está calientita. Y voy para adentro. No se conforman con una fogata, sino que aquí pusieron dos. Miren la siguiente fogata que está en este lugar y lo más impresionante es que calienta hasta el segundo piso, porque es que ya lo comprobé. Me fui al segundo piso y allá está calientito gracias a esta fogata que va como hacia allá y calienta todo el lugar. Ha llegado el momento de asar el masmelo. Con un palito lo atravieso y bueno, al fuego. Miren qué delicia de plan, uno aquí viendo toda la naturaleza y asando un masmelito en este frío tan delicioso que está haciendo. Y aprovechando este momento tan especial, íntimo entre ustedes, mis suscriptores y yo, quiero que hablemos sobre algo. Y es que a veces estamos pero tan enfocados en lo que nos falta, en lo que queremos lograr, incluso en lo que aún no llega. Y se nos olvida algo muy importante y es que la vida está pasando ya en este preciso momento, ahora. Nos acostumbramos tanto a despertar, a respirar cada mañana, a tener a las personas que amamos cerca. Hemos normalizado un cafecito por la mañana, salir a conversar con nuestros seres queridos, un abrazo inesperado, ver un atardecer o una noche que parece pintada por Dios. Pero la verdadera riqueza está en aprender a valorar lo que ya tenemos hoy, tanto como yo estoy valorando hoy este masmelo, ¿sabes? Porque cuando aprendemos a agradecer los pequeños momentos, nuestro corazón cambia. Empiezas a descubrir que Dios ha llenado tu vida de muchas bendiciones. Así que hoy quiero invitarte a algo muy simple. Detén tu mente un momento, respira, mira a tu alrededor y dile gracias Dios, porque quizás las cosas que hoy consideras pequeñas, mañana serán los recuerdos más grandes de tu vida. Amigos, gracias por llegar hasta el final de este video, gracias por compartir este momento íntimo conmigo de reflexión, donde tú y yo estamos más cerquita. Si aún no estás suscrito, te invito a que te suscribas a este canal, a que actives la campanita para que te avise cada vez que yo suba video. Y aprovecho, si tú eres nuevo, si es la primera vez que ves uno de mis videos, te doy la bienvenida a este maravilloso canal y te invito a que me comentes ahí abajo: oiga Valentina, yo soy nuevo, para tenerte muy en cuenta y saludarte. Aprovecho y te dejo por aquí un video que te va a gustar muchísimo. Por supuesto, en cada video tenemos una reflexión, una oración al final y lugares increíbles que no te puedes perder.